¿Por qué la misma mano que acaricia el rostro de un niño puede golpear salvajemente y violentamente? ¿Por qué el hombre capaz de crear la energía que nos brinda la luz es el mismo hombre capaz de crear la bomba atómica que hizo tanta destrucción en Hiroshima y Nagasaki? ¿Por qué el hombre, como dice Víctor Frank, es capaz de crear la cámara de gas y es capaz de ingresar a la cámara de gas con la frente en alto? Si es cristiano, dice Víctor Frank, quizás recitando el Padre Nuestro, o si es judío, el Shema Israel, o una canción popular. ¿Por qué el hombre que tiene capacidad de hacer cosas tan bellas tiene capacidad de hacer cosas tan malvadas? ¿Qué hace que uno elija el bien o el mal, la luz o la oscuridad? Muy interesante el autor que vamos a presentar hoy, Víctor Frank, nació en Viena en 1905. Neurólogo, psiquiatra, filósofo. Él estuvo en 4 campos de concentración, entre ellos Auschwitz. Él escribe un libro maravilloso que fue un bestseller llamado El hombre en busca de sentido y es el fundador en la psicología de la rama llamada logoterapia, la búsqueda del sentido. Al ingresar al campo de concentración, ingresa junto con sus padres, junto con su esposa, con hermanos y compañeros de trabajo. Absolutamente todos ellos murieron. Él fue el único que sobrevive. Sin lugar a duda que su libro va a profundizar en el dolor, en la oscuridad, pero los invito a quienes los quieran leer que no se amedrenten, que no se achiquen, sino que sigan avanzando, porque después Víctor Frank, de llevarnos a las profundidades del dolor de un campo de concentración, nos va a llevar con muchísima fuerza al gozo, a la luz, a la esperanza. Él va a decir, es cierto que dentro del campo de concentración una persona le podía robar al otro su prenda, sus zapatos o su bollo de pan, pero también, dice Víctor Frank, he visto a personas que en el hambre más extremo han visto a otro más dañado en su carne, en su cuerpo, y han cortado un pedacito de su bollito de pan y se lo han ofrecido libremente al otro para que viva. El hombre que tiene la capacidad de lastimar, tiene la capacidad de dar vida. Por eso hoy día empezar un poquito a profundizar en este libro, quizás una clase un poco más larga, sí, pero muy nutritiva, muy sabrosa, donde vamos a ir mechando entre imágenes, videos, lecturas de su libro, para adentrar, para abrir el apetito en este libro maravilloso llamado El hombre en busca de sentido. Estalla la Segunda Guerra Mundial y Víctor Frank, por ser judío, es enviado a los campos de concentración. Es subido en los vagones de un tren entre mucha gente y es llevado a un lugar incierto. En su relato él dice: unas 1500 personas estuvimos viajando en tren varios días. En cada vagón éramos unos 80. De pronto un grito se escapó de los angustiados pasajeros. ¡Hay una señal! ¡Auschwitz! Su solo nombre evocaba todo lo que hay de horrible en el mundo. Cámaras de gas, hornos crematorios, matanzas indiscriminadas. El tren avanzaba muy despacio. Se diría que estaba indeciso, como si quisiera evitar a sus pasajeros cuanto fuera posible la atroz constatación: Auschwitz. A medida que iba amaneciendo, se hacían visibles los perfiles de un inmenso campo. La larga extensión de la cerca de varias hileras de alambrada espinosa, las torres de observación, los focos y las interminables columnas de harapientas figuras humanas, pardas a la luz grisácea del amanecer, arrastrándose por los desolados campos hacia un destino desconocido. Se oían voces aisladas y silbatos de mando, pero no sabíamos lo que querían decir. Mi imaginación me llevaba a ver horcas con gente colgando de ellas. Me estremecí de horror, pero no andaba muy desencaminado, ya que paso a paso nos fuimos acostumbrando a un horror inmenso y terrible.
al ingresar al campo se le borra su nombre y pasa a ser llamado como el prisionero 119.104, perdiendo la identidad de su nombre con todo lo que significa la importancia del nombre. Pasa a ser un número más en las estadísticas de la muerte. Viktor Frankl, como psiquiatra observador, nos va a brindar pequeños momentos que son importantes para contextualizar. Cuando ingresa al campo hay cosas que le llaman la atención. Un alambrado electrificado, donde algunas personas ya sin ganas de vivir iban corriendo y lo tocaban y morían electrocutados. También observaba que los modos de pago eran con cupones de cigarrillos, que a su vez esos cupones eran cambiados por plato de sopa. No era común que la gente pidiera los cigarrillos, sino que los buscaba intercambiar por algún alimento que era necesario para subsistir, pero a veces observaba que algunos empezaban a fumar y eran quienes habían rendido a la ilusión de vivir y se estaban dejando morir, consumiendo esos últimos cigarrillos como pequeños placeres antes de la muerte. Las primeras experiencias del campo tuvieron que ver con que lo seleccionaron a derecha y izquierda en diferentes filas. Al llegar a él, cuenta Viktor Frankl, que el soldado duda y lo manda hacia uno de los lados. Después, con el tiempo, supo que si hubiera sido enviado al otro hubiera sido exterminado. La primera experiencia donde él se encuentra muy cerca de la muerte. Al ser recluido a un grupo que iban a hacer trabajos forzados, lo primero que se le hace es desvestirlos. Se lo hace ingresar a un baño, ellos con mucho temor, porque habían escuchado la existencia de las cámaras de gas. Son desnudados, se le hace cortar el pelo, se los rapa absolutamente. Cuenta con gran dolor la sensación terrible que había en ese momento, y al abrir la ducha y ver que salía agua, salieron gritos de alivio. Al terminar de ser rapados en todo su cuerpo, sin dejarles esto que es tan propio y nos identifica, que es el cabello, y su cuerpo absolutamente desnudo, él escribe ese subcapítulo maravilloso donde él dice: nos encontrábamos frente a nuestra existencia desnuda. Lo único que poseíamos era nuestra existencia desnuda. Las primeras reacciones que tiene un sujeto en un campo de concentración son descritas por Viktor Frankl como la primera etapa de shock, donde queda impactado y de algún modo paralizado. Una segunda etapa donde empieza a haber una curiosidad para ver qué es lo que pasa, para ver si hay cráneos rotos, dice él, para ver si hay gente colgada en los postes, para ver si el frío los iba a hacer morir de hipotermia o si alguna herida sangrante podía después podrirse. Él dice como una absoluta objetivización de lo que estaba sucediendo, con un toque de curiosidad para comprender dónde estaban. Posteriormente, otra reacción es la negación. Él llama a la ilusión del indulto, una idea de que en cualquier momento me liberan. Esto no puede ser real. Me van a llamar, señor Viktor Frankl, nos equivocamos con usted. Un resistirse ante ese mal aterrador que está por terminar de envolver toda su vida. En estos primeros momentos se acerca un médico de la SS que él llama el Dr. M. Y el Dr. M congrega a ese pequeño grupo de prisioneros donde estaba Viktor Frankl y les transmite algunos consejos. Una página muy dura de leer, pero muy interesante, porque fruto de esto Viktor Frankl va a dar algunas enseñanzas muy valiosas. Dice que el Dr. M les dijo: les pido por favor, afeítense a diario, aunque sea con un pedacito de vidrio y una navaja que encuentren. No importa si se cortan y lastiman, porque en el mejor de los casos van a aparecer como rozagantes. Su piel cortada le va a dar vida. Si les duele un pie, caminen derechos. Si se encuentran esguinzados, nunca rengueen, porque van a haber soldados mirándolos.
Y cuando los soldados que los están mirando les parezca que ustedes ya no sirven, van a ser exterminados. Víctor Frank en ese momento cuenta una anécdota muy dura donde este médico, en una forma muy brusca, le dice a todos los prisioneros: no tengan miedo, si me hacen caso en estas cosas van a seguir sobreviviendo. Pero hay uno acá que no tiene chance de sobrevivir. Y señala a Víctor Frank. Le pide disculpas por su franqueza, pero le dice que con su físico tan débil, él no tenía chance de sobrevivir. Otro momento donde Víctor Frank se encuentra cara a cara con la muerte. Pero fruto de esta experiencia con el Dr. M, después nosotros podemos reflexionar qué disposición tenemos nosotros frente al dolor. En el dolor andamos despeinados, sucios, sin bañarnos, tirados. O frente al dolor hacemos un acto de nuestra voluntad. Frente al dolor de un papá que ha sufrido y llega a casa y por amor a su esposa, a sus hijos, se lava la cara, dice un buen día, trae un regalito. Tuvo un conflicto laboral, pero sin embargo se sobrepone y exteriormente busca recomponerse para sostener a otros. Interesantísima figura de Víctor Frank, interesantísimo consejo del Dr. M que él transforma. La disposición exterior ayuda a la disposición interior. Por eso a veces a los alumnos cuando en clase están tirados, así que parece que se están desparramando, se les suele sugerir: enderecen sus espaldas, sujeten la vista. La disposición exterior va a ayudar a la disposición interior. Es necesario tonificar nuestra voluntad para que nuestro espíritu responda. Comienza la segunda parte del libro, llamado la segunda fase, la apatía. Y el autor nos va llevando cada vez más hacia la oscuridad interior que vivía un prisionero en el campo. La apatía, el adormecimiento de las emociones, un momento donde se oscurece todo el corazón y se hace insensible, indiferente ante el dolor, como un mecanismo de defensa para intentar hacer tripa corazón y no ser tan permeable al dolor propio o ajeno. Él se sorprende en esta etapa de las cosas que ve y cómo reaccionan sus afectos. Momento oscurísimo del libro, pero recuerden que después nos va a llevar a la luz. Un momento oscuro del libro, pero que es necesario no frenarse en esas páginas, sino seguir avanzando. Pero momento más oscuro del libro, el capítulo de apatía. Él cuenta que una vez, trabajando con un grupo de enfermos, estaba charlando con uno amistosamente y de repente esta persona muere. Mucha gente de los prisioneros se agolpa y se pone alrededor de él y empiezan a sacarle los zapatos que eran mejores, sacar un bollito de pan que había en el bolsillo. Empiezan de algún modo a intentar sacar todo aquello en forma deshumana, sin importar el cuerpo, dándolo vuelta, corriéndolo, y dice que él se impactó de que no le generaba nada. Y en ese momento, cuenta él, le dan un plato de sopa. Alguien viene a retirar el cadáver es arrastrado en forma violenta, su cabeza se golpea contra unos escalones, y él dice: yo tomaba la sopa indiferente a lo que estaba sucediendo, siendo que hacía rato había estado charlando con él. Él dice: si yo no fuera psiquiatra no me hubiera frenado a analizar esto que me estaba sucediendo y hoy no lo recordaría. ¿Por qué no reaccionaba? Y ahí, en ese momento, él se empieza a dar cuenta que su corazón estaba en una profunda apatía, una insensibilidad del corazón, un no compadecerse ante el dolor del otro como mecanismo de defensa para soportar tanto mal que se observaba. Cuando menciona los grandes dolores que padeció, muy llamativo, él menciona dos anécdotas. Una, él estaba trabajando en trabajo forzado y en un momento él se distrae o se pone a descansar y un guardia que estaba ahí ni siquiera le gritó, ni siquiera le pegó, simplemente agarró una piedra y se la tiró. Y a él le dolió profundamente porque se sintió como un animal al cual se le estaba llamando la atención. El no ser reconocido ni siquiera como un hombre, tratado como un animal al cual se le tira una piedra para llamar la atención o que cambie de lo que está haciendo. Otra anécdota dolorosísima que él menciona: un día trabajando con 20 grados bajo cero, uno de los guardias lo estaba mirando con odio
y él estaba haciendo un pozo por el frío, por el cansancio, avanzando lento, y el guardia le dijo: puerco, cerdo, ¿vos de qué trabajabas? ¿Eras un hombre de negocios? Haciéndole burla por ser judío. Y Víctor Frank le responde: no, yo era médico especialista. Y el guardia le dice: seguramente te llenabas de montones de dinero los bolsillos. Y Víctor Frank le responde: no, trabajaba de honores en una clínica. Lo cual era cierto. Él trabajó mucho tiempo en clínicas ad honorem de mujeres depresivas que querían suicidarse. Y el guardia, en un acto de enojo, se tira sobre él y lo empieza a golpear diciéndole cosas que él no recordaba. Simplemente recordaba la ofensa, el insulto, la burla, cerdo. Interesante que Víctor Frank mencione esas ofensas que son más al corazón, a la identidad del hombre, que los golpes en sí. No se frena sobre el frío, no se frena sobre los latigazos que recibió, sino por las ofensas, la piedra despectiva, el insulto despectivo. Él nos cuenta que vivían con menos de 300 gramos de pan y 1 litro de sopa aguada, que era la ración diaria, con todo el trabajo forzado que hacían. Nos va a compartir que los sueños más frecuentes de un prisionero tenían que ver con los placeres de la comida, de un lugar bonito, de un paisaje. Dice que una noche se despertó escuchando a un compañero que gritaba en sueños como con miedo, y Víctor Frank quiso despertarlo para sacarlo de la pesadilla y se dio cuenta que no había pesadilla que fuera tan terrible como lo que estaban viviendo, y por eso no lo despierta. El momento más terrible de las 24 horas de la vida en un campo de concentración era el despertar, cuando todavía de noche los 3 agudos pitidos de un silbato nos arrancaban sin piedad de nuestro dormir exhausto y de las añoranzas de nuestros sueños. Empezábamos entonces a luchar con nuestros zapatos mojados, en los que a duras penas podíamos meter los pies, llagados e hinchados por el edema. Y entonces venían los lamentos y quejidos de costumbre, por los pequeños fastidios, tales como enganchar los alambres que reemplazaban a nuestros cordones. Una mañana vi a un prisionero, al que tenía por valiente y digno, llorar como un niño, porque tenía que ir por los caminos nevados con los pies desnudos, al haberse encogido tanto sus zapatos que no los podía llevar. En ese momento, cuenta Víctor Frank, yo tenía un mínimo alivio. Sacaba de mi bolsillo un trozo de pan que había guardado de la noche anterior y lo masticaba despacito en absorto deleite. Víctor Frank nos comparte que él le llama poderosamente la atención la fuerza religiosa y espiritual que vio en los campos de concentración. A pesar del cansancio, a pesar del frío, a pesar de la tristeza, se reunían en pequeños grupos según sus credos religiosos y compartían momentos muy intensos de oración. Y a esta altura de su libro, ya llegando a la mitad, comienza una parte importantísima: la transformación interior de Víctor Frank. En una anécdota, un día especialísimo, donde él notó que en el medio de la oscuridad de su corazón brilló la luz. Pone en latín en su libro: et lux in tenebris lucet, y la luz brilló en la oscuridad. Un pequeño instante de intensísima luminosidad interior. El despertar del corazón. Para leerlo suavecito, para reflexionarlo, para masticarlo. Cada palabra en este momento para mí vale oro en polvo, valiosísimo para llevarse después a los momentos de soledad y silencio a reflexión. Por eso, siendo tan importante este capítulo y el siguiente, me tomo la posibilidad de leerlo, para no robarle palabras, para no omitir detalles bellos.
Nos cuenta Víctor Frank. Voy a contar lo que sucedió en aquella mañana antes del alba. Oíamos gritar las órdenes. Atención, destacamento, adelante. Izquierda, 2, 3, 4. Izquierda, 2, 3, 4. El primer hombre, media vuelta a la izquierda, 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 gorras afuera. Todavía resuenan en mis oídos estas palabras, a la orden de gorras afuera. Atravesamos la verja del campo mientras nos enfocaban los reflectores. El que no marchaba con marcialidad recibía una patada. Pero corría peor suerte quien, por protegerse del frío, se calaba la gorra hasta las orejas antes de que le dieran permiso. En la oscuridad tropezábamos con piedras y nos metíamos en charcos al recorrer el único camino que partía del campo. Los guardias que nos acompañaban no dejaban de gritarnos y nos azuzaban con las culatas de sus rifles. Los que tenían los pies llenos de llagas se apoyaban en el brazo del vecino. Apenas se cruzaban palabras. El viento helado no propiciaba la conversación. Con la boca protegida por el cuello de la chaqueta, el hombre que marchaba a mi lado me susurró de repente: si nos vieran ahora nuestras esposas. Espero que ellas estén mejor en sus campos e ignoren lo que estamos pasando. Sus palabras evocaron en mí el recuerdo de mi esposa. Mientras marchábamos a trompicones durante kilómetros, resbalando en el hielo y apoyándonos continuamente el uno con el otro, no dijimos palabra, pero ambos lo sabíamos. Cada uno pensaba en su mujer. De vez en cuando yo levantaba la vista al cielo y veía diluirse las estrellas del primer albor rosáceo de la mañana que comenzaba a mostrarse tras una oscura franja de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien vislumbraba con extraña precisión. La oía contestarme, la veía sonriéndome con su mirada franca y cordial. Real o no, su mirada era más luminosa que el sol del amanecer. Un pensamiento me petrificó. Por primera vez en mi vida comprendí la verdad vertida en las canciones de tantos poetas y proclamada en la sabiduría definitiva de tantos pensadores. La verdad de que el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. Fue entonces cuando aprendí el significado del mayor de los secretos de la poesía, el pensamiento y el credo humanos que puedan intentar comunicar. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Comprendí cómo el hombre, desposeído de todo en este mundo, todavía puede conocer la felicidad, aunque sea momentáneamente, si contempla al ser querido. Cuando el hombre se encuentra en una situación de total desolación, sin poder expresarse por medio de una acción positiva, cuando su único objetivo es limitarse a soportar los sufrimientos correctamente, con dignidad, ese hombre puede, en fin, realizarse en la amorosa contemplación de la imagen del ser querido. Por primera vez en mi vida podía comprender el significado de las palabras. Los ángeles se pierden en la contemplación perpetua de la gloria infinita. Mi mente se aferraba aún a la imagen de mi mujer. Un pensamiento me asaltó. Ni siquiera sabía si ella vivía aún. Solo sabía una cosa, algo que para entonces ya había aprendido bien, que el amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su significado más profundo en su propio espíritu, en su yo íntimo. Que esté o no presente, y aun siquiera que continúe viviendo, deja de algún modo de ser importante. No sabía si mi mujer estaba viva, ni tenía miedo de averiguarlo. Pero para entonces ya había dejado de importarme. No necesitaba saberlo,
Nada podía alterar la fuerza de mi amor. Nada podía alterar la fuerza de mis pensamientos o la imagen de mi amada. Si entonces hubiera sabido que mi mujer estaba muerta, creo que hubiera seguido entregándome a la contemplación de esa imagen, y mi conversación mental con ella hubiera sido igualmente real y significante. Cita un texto hermoso del Cantar de los Cantares que dice: ponme como sello sobre tu corazón, porque fuerte es el amor como la muerte. Y a partir de acá, Viktor Frankl empieza a mostrarnos con muchísima fuerza la gran riqueza interior que puede haber en el dolor, en la oscuridad. Y empieza a contar anécdotas bellísimas. Por ejemplo, un día en los campos de Baviera, llegan cansados de trabajar y un prisionero dice: vengan, 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 tienen que ver esto. Y con todo el cansancio se levantan de sus literas, salen afuera y ven que el atardecer cae sobre las montañas. Y se quedan contemplando en silencio, gozando profundamente. Qué bello que podría ser el mundo, dice uno de los prisioneros. ¡Wow! La capacidad de asombro que hemos visto en otra clase se ve profundamente significativo en estos capítulos donde empieza a florecer en el corazón de aquellos hombres la posibilidad de encontrarse con lo bello. Por eso Dostoyevski, este autor ruso que hemos citado anteriormente, Viktor Frankl lo cita varias veces en su libro, dice: la belleza salvará al mundo. Qué importantes son esos momentos de contemplación profunda. Quizás a veces al bollo de pan le damos mayor necesidad, porque hay que sobrevivir, pero alimentar el alma con esos instantes de belleza es tanto, tanto, tanto más profundo, más importante. Un capítulo precioso llamado Añoranzas de soledad. Él nos cuenta la necesidad profunda que sentía él y muchos otros prisioneros de estar a solas con su intimidad, de estar a solos en la reflexión, de dejar que el silencio nos muestre cosas. Y él va a compartir una anécdota preciosísima. Siempre que no eran necesarios mis servicios, solía sentarme en cuclillas sobre la tapa de madera de un pozo, contemplando el florecer de las verdes laderas y las lejanas colinas azuladas del paisaje bávaro. Enmarcado por las mallas de las alambradas de púa. Soñaba añorante y mis pensamientos vagaban al norte y en dirección a mi hogar. Hasta acá me parece suficiente como una presentación del libro, pero llevarnos especialmente esa idea de un libro que nos lleva a la oscuridad, pero como dice Viktor Frankl, et lux in tenebris lucet, una frase latina que dice: y la luz brilló en la oscuridad. Y en medio de todo ese dolor apareció con muchísima fuerza a borbotones su capacidad de amar. Hermoso libro para reflexionar. Vale la pena atravesar el camino del dolor para encontrarse enamorado. A esto se refiere Bernardes en esa poesía: si para recobrar lo recobrado fue menester haber perdido lo perdido, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien llorado lo llorado, tengo por bien sufrido lo sufrido, porque después de todo he comprobado que lo que el árbol tiene de florecido vive de lo que tiene sepultado. Si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien llorado lo llorado, tengo por bien sufrido lo sufrido. ¡Qué palabras maravillosas! Lo que el árbol tiene florecido vive de lo que tiene sepultado. Claro, pasamos frente a un árbol lleno de flores y sus raíces profundas no se ven a los ojos. Y a veces cuando uno se encuentra con un hombre florecido, no conoce sus raíces, no conoce el dolor que atravesó, que lo llenó de fuerza, de vida, que le enseñó. A veces el dolor tiene la capacidad de purificar nuestro carácter, de sacar nuestro mejor yo. Así como el oro
se purifica en el crisol a un fuego muy ardiente, también nuestros corazones se purifican, se limpia, se fortalece por medio del dolor. Por esta razón el autor nos va a decir que no cree en los determinismos, no cree que la existencia del hombre esté determinada por su pasado, sino que en el interior del hombre existe la libertad, la posibilidad de elegir y de enfrentar la adversidad con la frente en alto. Este libro riquísimo en experiencias nos va a llevar de a poco a lo más oscuro de la historia en un campo de concentración, al dolor más profundo, pero nos va a llevar también a la resurrección, a la metanoia, a la transformación interior, a lograr sacar el bien por encima de todo ese mal que sufrió. Por eso este autor es tan importante en la psicología. Es un autor que de algún modo nos llevó a reflexionar sobre la importancia que tiene el deber ser, la ilusión, el futuro que queremos para nosotros en la transformación de nuestro carácter, de nuestro pensamiento, de nuestros afectos, de nuestras decisiones. Ya no se va a ver al hombre solamente como una recopilación de experiencias pasadas que van de algún modo haciendo condicionamientos, sino mucho más. Un hombre capaz de observar, de reflexionar sobre un futuro posible, sobre una elección de un bien que lo atrae y lo transforma. Por eso Víctor Frank, rompiendo los determinismos, va a hablar especialmente de la importancia de la libertad interior. Juan Pablo II dice de manera magistral: si el hombre pierde la conciencia de la dignidad humana, Auschwitz puede volver a suceder. Impresionantes palabras llenas de fuerza de este papa polaco, porque tanto vos como yo podríamos haber sido aquellos que dañaban, que lastimaban. Podemos llegar a serlo si nuestro corazón no se prepara, si nuestras elecciones no están tomadas, si nos dejamos llevar por la masa. Y si bien es terrible pensar que yo sería capaz de eso, de lo más terrible, también es muy bello pensar que uno también es capaz de lo más noble, de lo más grande, de lo más bello. Un autor de Buenos Aires, Castellani, filósofo muy bueno, dice que hay 3 posibilidades frente al dolor. Y no quería dejar de mencionarlo porque me parece muy interesante. Algunas personas reciben un mal y repiten ese mal. Una persona que recibe violencia y después hace actos de violencia. Una persona que recibe injusticias y después hace más injusticias. Una tendencia del que sufre y repite. Y él dice, hay otro tipo de persona que recibe el mal y como se da cuenta que no está bien replicarlo, ni lo quiere hacer, lo contiene. No repite el mal, pero lo contiene, guarda. Entonces queda sobre su personalidad, su carácter, su mente, todo ese mal acumulado y continuamente sufre ese mal recibido, lo cual lo hace tener momentos de irritabilidad, momentos de inestabilidad interior. Gran valor que no lo repite, pero cuánto peso que queda cargado adentro, como quien está guardando en un cofre tantas cosas podridas. Hay un tercer tipo de persona, que dice él, a la cual nos invita por virtud. Quien recibe el mal y devuelve el bien. Quien recibe el mal y devuelve el cariño. Aquella persona que habiendo sido abandonada, que habiendo sufrido, no niega una caricia, un buen día, un buen gesto. Habiendo sido despreciado, es atento con los demás. Habiendo sido humillado, es delicado con aquel que está solo. Esa persona que recibiendo el mal lo transforma. Aquel que habiéndole faltado mucho en el pasado, cuando tiene un poco de más, lo comparte. La transformación del mal en un bien. Un poco a eso nos lleva la lectura de Víctor Frank. Citando a ese autor alemán, Joseph Pieper, que en alguna clase anterior ya mencioné, va a decir que la esperanza es una actitud del alma, una posición imperturbable frente al mal para alcanzar un bien. Es mantenerse imperturbable en la búsqueda, en la consecución de ese bien a pesar de las adversidades. Por eso Víctor Frank va a decir, quizás a veces yo no puedo cambiar el mal que me aqueja, el mal que me está lastimando. Lo que sí puedo elegir es la disposición, la actitud con la que yo enfrento ese mal.
Y no puedo dejar de finalizar con un gustito personal. Ese libro maravilloso que he recomendado, Señor de los Anillos de Tolkien. Tiene una parte fantástica, donde en el medio del dolor hay un lenguaje, un diálogo lleno de luz. Se encuentra el señor Frodo desanimado y está su querido amigo Sam al lado de él. Contextualicemos. Gente persiguiéndolo, los orcos. La oscuridad de Mordor cerca. El ojo que todo lo ve persiguiéndolos, el ojo malvado. La tristeza interior de Frodo cargando todo el peso y la maldad del anillo. El señor Sam, imagen de sencillez, le dice: no deberíamos ni haber llegado hasta aquí, señor Frodo, pero henos aquí, igual que en las grandes historias, las que realmente importan, llenas de oscuridad y de constantes peligros, esas que uno no quiere saber el final, porque ¿cómo van a acabar bien? ¿Cómo volverá a ser el mundo lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? Pero al final, señor Frodo, todo es pasajero, como esta sombra, incluso la oscuridad se acaba, para dar paso a un nuevo día, y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Esas, señor Frodo, son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo. Los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran, pero no lo hacen. Siguen adelante, porque todos luchan por algo. Y Frodo le pregunta: ¿por qué luchas tú ahora, Sam? Y Sam le responde: para que el bien reine en este mundo, señor Frodo. Se puede luchar por eso. Espectacular final.